Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Como habrán visto en el título, hoy vamos a estar hablando acerca de la economía argentina y de por qué creo yo que hoy la inversión en un plazo fijo conlleva riesgos importantes que no son compatibles con ningún inversor de perfil conservador. Es por eso que los quiero comentar en este video para que los tengas en cuenta. También les traigo una muy buena alternativa de este instrumento, como son las cauciones bursátiles, para todos aquellos que necesiten tener cierta disponibilidad tanto de la renta como del capital, y para ello necesiten estar colocados a tasa de interés en pesos, o también para los inversores de perfil conservador. Pero antes de empezar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal. Ya somos más de 1700 suscriptores. Si me querés contactar de forma privada, lo puedes hacer en mi página de Instagram de Inversión Fundamental, o uniéndote al grupo gratuito de Telegram, donde vas a estar en contacto con demás inversores como vos y como yo. Lo primero que hay que entender es más o menos cómo funciona un plazo fijo. Hoy la tasa está rindiendo un 97%, el plazo mínimo de colocación de fondos es a 30 días, la tasa de interés la va variando el Banco Central en base a su política monetaria, y esta la tiene que acatar todas las entidades bancarias que operan en el país. Básicamente, cuando nosotros hacemos una colocación de fondos a plazo fijo, el banco utiliza este dinero para otorgar préstamos y financiamiento a sus clientes, ya sean públicos o privados, y de acá deriva el principal problema que está teniendo la economía argentina, y es que los bancos ya colocan más de la mitad de todos los depósitos en LELIQs y pases en el Banco Central. Estos instrumentos, que para el Banco Central son pasivos, son los que determinan la política monetaria, son los instrumentos por los cuales el Banco Central capta los pesos sobrantes de la economía, que no quiere que terminen yéndose a los precios o al dólar. Esta proporción del total de los depósitos sobre el monto total de LELIQs y pases viene aumentando considerablemente desde el año 2019, llegando a ser en abril cerca de un 55% de proporción. Vemos cómo crece la proporción del total de los depósitos sobre el monto de LELIQs y pases desde el año 2019 de forma continua, convirtiendo así al Banco Central en un deudor significativo que representa más del 55% de la contraparte de los depósitos de la gente en los bancos. También hay un problema con la naturaleza misma del Banco Central, que a diferencia de una empresa o de una persona física particular, cuyo principal activo o cuya principal capacidad de repago para hacer frente a sus obligaciones va a ser la de la venta de productos o servicios, para así extraer dinero de la sociedad y hacer frente a sus obligaciones, o por otra parte el Estado Nacional, cuya principal capacidad de repago va a ser el cobro de impuestos, para así extraer dinero de la sociedad y hacer frente a sus obligaciones. En el caso del Banco Central, no ofrece ningún producto ni servicio que pueda vender, y tampoco cobra ningún impuesto de forma directa, y su única capacidad de repago es la fabricación o la impresión de dinero, básicamente de la nada, cobrando así impuesto inflacionario. Como ya dijimos, el Banco Central utiliza los instrumentos de LELIQs y pases que conforman su pasivo. Para ello utiliza la herramienta de la tasa de interés como principal herramienta de seducción para captar pesos de la economía y así evitar que se vayan a los precios o al dólar. Vemos que la tasa de interés no para de subir desde enero del año 2022, teniendo fuertes subas, sobre todo que coinciden con las devaluaciones o saltos en el tipo de cambio, y basta con ver más o menos la lógica devaluatoria de Argentina que viene desarrollándose hace varios años, donde los precios suben constantemente y cada vez más rápido, y el precio del dólar pega saltos, luego se estabiliza, se abarata en términos reales hasta volver a subir de forma brusca, y así sucesivamente el dólar se mueve de forma escalonada junto con la inflación en general. Otra cosa que se observa es que los periodos de estabilidad cada vez duran menos a medida que la tasa de interés aumenta. Si bien este es un gráfico representativo, es más o menos los valores que me voy acordando que fue tomando el dólar a lo largo del tiempo, y periodos de estabilidad que antes podían durar un año, 9 meses, cada vez duran menos, durando hoy de 3, 2 meses e incluso menos, y esto tiene que ver con que a medida que sube la tasa de interés, en periodos más cortos de tiempo ya se obtiene una rentabilidad significativa en dólares y en términos reales, por lo que los inversores en menos cantidad de meses, en menos cantidad de días, ya obtienen una rentabilidad como para empezar a pensar en dolarizarse y tomar ganancia. Es por eso que a medida que sube la tasa de interés, los periodos cada vez se hacen más cortos. Al no tener una demanda genuina, los pesos sufren este círculo vicioso en los que cada vez se necesita una tasa de interés más alta para estabilizar la inflación en niveles más altos y el dólar en valores nominales cada vez también más altos. Si vemos el comportamiento de alguna de las variables, como la inflación claramente alcista desde el año 2020 a la fecha, estos son todos los datos mensuales de inflación, la base monetaria, o sea, la circulación de dinero claramente alcista,
alcista, el dólar oficial tiene un fuerte repunte, sobre todo del año 2022 a la fecha. Acá vemos cómo la base monetaria tiene un comportamiento algo más lateral, a diferencia del comportamiento si a la base monetaria le sumamos todos los pasivos del Banco Central, la cual hace que se dispare considerablemente. Y acá deriva el otro problema que está teniendo la economía argentina, y es que en los últimos 12 meses la base monetaria tanto y la circulación monetaria subieron alrededor de un 55-58%. Los pasivos remunerados del Banco Central en el último año subieron 104 en el caso de las LELIQs, el pasivo remunerado más significativo, y los pases subieron más del 200% de forma anualizada, mientras que las reservas internacionales del Banco Central tuvieron una variación negativa del 36,3% en el último año, pasando de 42.200 millones a 26.600 millones en tan solo 12 meses. Y si se hace la cuenta de las reservas netas y líquidas del Banco Central, en la que a la cuenta le sacamos el swap con China, que representan unos 18.000 millones de dólares, los encajes de los dólares en caja de ahorro y depósitos que hoy están en el Banco Central encajados, que representan unos 10.351 millones de dólares. Estos son los dólares de la gente, que obviamente no se deberían poder tocar. Da unas reservas netas negativas, pero si seguimos descontando, en este caso descontamos la posición de oro, ya que no es líquido porque es difícil salir al mercado a vender 3.800 millones de dólares, salvo que te lo compre algún organismo internacional o algún país en concreto, no podrías convertir esto en dólares de forma inmediata para frenar una corrida. Nos daría que las reservas líquidas del Banco Central son negativas en unos 10.477 millones, y no quiero ver esta correlación bastante sospechosa y alarmante que está teniendo hoy las cuentas del Banco Central. Entonces, por un lado tenemos el problema de deudor significativo, ya que el Banco Central representa el 55% del destino de los depósitos de los plazos fijos, sino que también tenemos una entidad que, como su único poder de repago es la impresión de dinero y la promesa de emisión futura, y como si eso fuese poco, tenemos una entidad totalmente quebrada, incapaz de responder con moneda dura y con casi nulo poder de fuego frente a una corrida para hacer valer todos estos pesos que hoy están en su balance y que respaldan los depósitos de la gente. Esto ya pasó en el pasado. Hoy en día el circulante monetario, o mejor dicho, los pasivos remunerados, representan más de un 200% al circulante monetario que hay en la economía. Si vemos los periodos en los que esto sufrió una baja, fue en los periodos donde los pesos terminaron yéndose al dólar. Por ejemplo, esta baja que se ve acá a finales del 2017, principios del 2018, y durante el 2018, que el dólar pasó de 20 a 45 pesos en algo así de 3 meses, fue cuando hubo el problema de las LEBACs, que era el principal instrumento por el cual el Banco Central realizaba su política monetaria y captaba los pesos que no quería que se vayan al dólar y a la inflación. Cuando hubo una corrida bancaria y la gente se empezó a desprender de las LEBACs para comprar dólares, esta proporción obviamente bajó, pero hubo una devaluación implícita en el medio de más del 100%. Después nos tenemos que remontar a 1889 para llegar a los niveles actuales de correlación entre pasivos remunerados y base monetaria. Y toda esta baja que ustedes están viendo acá fue la hiperinflación de Alfonsín, donde el dólar tuvo saltos increíbles y tuvimos una inflación de más del 3.000% y una de las peores crisis de la historia reciente de Argentina, sobre todo después de la vuelta a la democracia. Así que podríamos estar hablando de tres principales problemas que hoy tiene la colocación de fondos a plazo fijo. Uno tiene que ver con la de deudor significativo. El otro tiene que ver con la insolvencia de este deudor significativo y la incapacidad de hacer valer en moneda dura todos los pesos que está hoy en su balance y que respaldan los depósitos. Y también tenemos el problema de que los periodos de estabilidad del dólar cada vez son más cortos, por lo que 30 días de plazo mínimo para estar colocado en pesos ya empieza a ser un plazo considerable que conlleva bastante riesgo para estar a tasa de interés y con los fondos congelados teniendo devaluaciones inminentes. Es por eso que les presento, para los que no conozcan este instrumento de inversión, las cauciones bursátiles. Básicamente estas cauciones son operaciones de crédito que se llevan a cabo en el mercado, donde hay dos partes involucradas. Hay un tomador, que es quien necesita el dinero y deposita en caución activos financieros que él posee en su cartera, obteniendo a cambio un préstamo a tasa y plazo determinado. Como contraparte, el inversor, que en este caso seríamos nosotros, la caución nos permite a quienes deseamos colocar dinero y efectuar una especie de préstamo garantizado por los activos aforados de acuerdo con el portafolio del personal de inversiones. Acá surge uno de los principales atractivos de este instrumento de inversión, y es que nos va a permitir colocar a plazo fijo
fijo, básicamente el dinero con una tasa de interés fija, tanto en dólares como en pesos, en operaciones que van de un día a 120 días. Es esta capacidad o esta posibilidad de poner a plazo en una menor cantidad de días el atractivo de este instrumento, ya que nos va a estar dando la maniobrabilidad que no tenemos con el plazo fijo y poder estar mitigando de alguna manera estos ciclos devaluatorios que cada vez son más cortos. Hay que tener en cuenta que los montos más grandes de operaciones de cauciones bursátiles se están dando a un día y a 7 días con una tasa de interés promedio, podríamos estimarla en un 83-84%. Esto nos daría una tasa de interés compuesta de forma anualizada. Si lo realizamos a 7 días y reinvertimos todos los intereses, cerca de un 130%, una tasa de interés real del 130%, lo cual es bastante atractiva, y si bien es menos que la de un plazo fijo, como vamos a ver ahora, los riesgos y los plazos son muchísimo más cortos. Básicamente funcionan donde existen dos partes, como ya vimos, el colocador y el tomador. El colocador aporta el efectivo y al término del periodo establecido recibe el capital más los intereses correspondientes. Por su parte, el tomador recibe los fondos dejando títulos en el mercado como garantía de repago. Cuando vence la caución, el colocador recibe los intereses y el capital pactado, mientras que el tomador devuelve el préstamo más sus intereses y recupera sus activos. Los que desean solicitar cauciones tomadoras tienen que tener en cuenta que deberán contar con una posición en activos en la cuenta comitente de más de $50.000. No es que te puede pedir una caución cualquier persona, tiene que tener un patrimonio en la cuenta comitente que represente unos $50.000 como mínimo. Estas operaciones están garantizadas por el mercado de valores. La garantía es el aforo que establece el Merval. La especie en garantía queda caucionada, como ya vimos, queda inmovilizada en un porcentaje determinado por el mercado hasta cubrir la cantidad de dinero que corresponde. Esta garantía se actualiza diariamente sobre la base de las cotizaciones de mercado de los instrumentos que están colocados como respaldo de la operación. Los riesgos son muy acotados, como ya vimos, es de muy bajo riesgo, es para perfiles conservadores, ya que si el tomador de la caución no paga, se le van a liquidar los activos, que por lo general son bonos y tienen muchísima liquidez, para que se nos pueda devolver el dinero. En cuanto al historial de este instrumento y su funcionamiento en Argentina desde 1927, la caución bursátil es el instrumento que nunca ha entrado en default, ya que se encuentra garantizado no solo por el activo financiero, que son típicamente bonos, como ya dije, sino que también está garantizado por BIMA, que es el mercado de valores. Como ya vimos, es de perfil conservador. La tasa nominal actual está en torno al 85%, dependiendo la tasa efectiva anual de los plazos a los que caucionemos el dinero. También podemos hacer en dólares las cauciones bursátiles, que tienen una tasa nominal anual cerca del 1,5 a 2%. En cuanto al aspecto impositivo de este instrumento, hay que tener en cuenta que si bien está exento de los rendimientos, exento de ganancias, está gravado por bienes personales, a diferencia del plazo fijo, que está exento tanto de ganancias como de bienes personales. Pero también hay que tener en cuenta que el mínimo no imponible para bienes personales es de 11 millones y que aún así, si vos pagaras, esto tendrías que consultarlo con tu contador. Pero bastaría, me parece, con desarmar la posición antes de que se haga el cierre a fin de año por el cual se paga bienes personales, pasar este dinero a una caja de ahorro en pesos para que queden fuera de este impuesto. Básicamente ese es todo el video. Acá les presento una buena alternativa para quienes estén haciendo plazo fijo actualmente y tengan en cuenta que con este instrumento no solo están teniendo maniobrabilidad más corta, ya que pueden colocar el dinero a 7 días o menos, sino que también están sacando de en medio el deudor significativo, como lo es el Banco Central, deudor que, como ya vimos, tiene una insolvencia bastante importante. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.